A ver quién más se une. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va la cosa por allá? Ah, pues qué bueno. No es igual que antes, pero sí la. Sí, supongo que va a tardar un rato, ¿no? En regresar a la normalidad. No sé cómo. Eso que para ¿Cómo? ¿Eso qué qué? yo creo que para el otro año ya va a estar como normal. Sí. Y me imagino que debe ser un rollo con las reservaciones que ya estaban hechas, ¿no? Y que se perdieron y ver de qué manera se lo repones, porque alguien que quería ir en una fecha en particular y que ya no puede, no sé si recupere algo. Eso debe ser todo un rollo. Ya los puestos aquí Ok. se está cayendo así como de un día para otro, eso se necesita. Voy a tratar de conectar esta cosa. Ustedes van allá. Pues es un rollo. Para mí lo más complejo es la incertidumbre, porque no sabes a quién hacerle caso. Pues ya ves que el gobierno dice una cosa y luego ya sabes que es un rollo porque por el giro está contemplado como para hacer de las últimas actividades que regresen. Entonces hemos como estado pendientes y como que hablan de agosto, septiembre, y Marta tiene contacto con los dueños de los otros viajar a Cancún, ¿no? Y están igual, o sea, una chava de Guadalajara sí, según que ya iba a abrir y había mandado sus papeles en no sé qué rollo del gobierno y así, pero la batearon también, o sea, le dicen lo mismo, o sea, como, pues no, por tu giro no se puede, ahí luego también que, porque pues no puedes, tomar decisiones como con mucha claridad. Lo bueno es que sí estamos pudiendo dar clases en línea y hasta cierto punto, pues las alumnas que ya teníamos, yo creo que están contentas, o sea, al menos lo que nos dicen y la retroalimentación que recibimos es que les está gustando, que les está funcionando, obviamente temas de horarios, temas así que no se jalan bien o lo típico de la conexión que no funciona o se traba o lo que sea, pero al menos estamos pudiendo dar servicio cañón, pues casi cada semana que salimos al súper eso vemos más negocios cerrados. Hay en una de las plazas donde están los locales, igual otros negocios de ejercicio ya también cerraron. Entonces, eso es así un poco desconcertante porque estamos aguantando y nos sentimos como tranquilos. Es raro ver que otros negocios están cerrando y dices, no, y unos grandes, o sea, por ejemplo, cerró el Gym Sur, no sé si lo ubicas. Bueno, estaba en Zabaleta y casi el Boulevard Atlixco. Y era pues un gym que hasta alberca, no sé. Y cerró. Luego cerró otro de tipo Smart Fit, que estaba ahí en Zabaleta también. Cerraron otros chiquitos aquí en la plaza donde estamos nosotros. Entonces, eso sí es como, pues sí, te saca de onda y dices, ching, esperamos poder aguantar. Yo creo que los y todo, pero pues ellos también podrían decir un momento, ¿sabes qué? Pues ya no quiero, ya no me conviene, mejor déjame, o me pagas la ruta completa o me entregas el local. Entonces es un poquito complicado. Oye, no sé qué está pasando que no se ha conectado nadie más. No sé. Dices que sí se ve la liga del room.
No sé por qué no lo... En el board del evento no veo nada. Pues sí. Como que no está muy práctico. Sí. Hace unos minutos como la liga, pero ahorita que entro no veo, o sea, me dice que no hay ningún post en el evento, entonces no entiendo. Pero bueno, no importa. Es que en mi perfil le debería de aparecer, porque sí dejé programado el room, pero te digo que como hice unas pruebas hace ratito, así hace como media hora, me da la sensación que se perdió esa liga. Bueno, si no, lo que podemos hacer, lo que podemos aprovechar es, a menos que se conecte alguien más, pues podemos platicar en particular y pues igual le adelantamos algo por ese lado. Yo lo que quería platicar hoy, el tema que me interesaba compartir era sobre rendimiento, ¿no? Aquí pues un par de laminitas de cómo lo entiendo. Si quieres, pues podemos ver esas laminitas. ¿Tú la ves grande mi pantalla? ¿Cómo se ve? Es que ni siquiera tengo idea. Porque yo lo veo como si fuera mi foto de perfil, pero no sé cómo se ve de tu lado. Ahí entra alguien. Ah, hola Tere, ¿cómo estás? Bienvenida. Estábamos justo platicando que tengo la sensación de que algo hice raro esta vez y como que no se compartió bien la información, no sé. Ajá. Sí, no sé qué hice, algo hice raro, algo hice mal porque no, como que no se compartió bien. Pero bueno, está conectada Anita, y lo que le proponía era ver como su caso en particular. Y pues ya vemos, y pues ya vemos pues, algunos comentarios que quieran comentar ustedes o preguntas o lo que sea. Lo que no sé es cómo se ve, porque estoy compartiendo mi pantalla, pero no sé cómo lo ven. ¿Se ve grande, se ve chiquito, se entiende, se puede leer? Sí, se ve bien. Ah, súper. Bueno, pues entonces yo lo quería platicar hoy. Como les puse en lo del evento, hice una pregunta la semana pasada en LinkedIn sobre algunos aspectos, como para ver qué era lo más importante para la gente, entre rendimiento, entre el miedo de perder, entre poder retirar tu dinero, y entre en qué se invierte tu dinero, y en pocas palabras ganó la parte de rendimiento. Entonces, lo que yo quiero platicar muy rápido es qué significa para mí el rendimiento, igual discutirlo entre nosotros para ver si estamos de acuerdo o si ustedes tienen alguna otra definición,
Y la otra pregunta que para mí era relevante es, ¿y cómo elijo en dónde invertir o qué invertir, ¿no? Entonces, lo primero es, para mí el rendimiento tiene que ver con estos conceptos que les puse aquí. El primero y el principal, desde mi punto de vista, tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. Y eso para mí significa que no es lo mismo tener el dinero en la mano ahorita que lo puedo usar para gastarlo, que tenerlo, el dinero en el futuro. Entonces, tiene que ver con este concepto de diferimiento del placer o del diferimiento de la recompensa, ¿no? Entonces, es como, pues por tenerme que aguantar a no gastar mi dinero en este momento, pues tengo que recibir algo a cambio. Entonces, ese es el primer concepto que yo asocio con la idea de rendimiento. Ahora, el segundo tema tiene que ver, y va más o menos de la mano, porque tiene que ver con la disponibilidad o con la liquidez de ese dinero. Es decir, si yo tengo el dinero en la mano, pues lo puedo usar para lo que yo quiera, pero si lo invierto en algo, pues ya no lo voy a poder utilizar, o no necesariamente, o me va a costar mucho más poderlo disponer que si lo tuviera en la mano, ¿no? Entonces, eso también implica pues, que te deberían de pagar o deberían de premiarte de alguna manera por no dejarte utilizar tu dinero cuando tú lo quieras, ¿no? Y eso lo asocio yo también con rendimiento. Otro tema tiene que ver con cada cuándo te pagan. O sea, y ahorita les voy a enseñar una pantallita para que vean un ejercicio sobre eso, porque no es lo mismo que te digan, ah, sí, pues préstame lana y te la pago dentro de un año, ¿no? Te la pago completa dentro de un año, o préstame lana y te voy a ir haciendo pagos cada mes, por ejemplo, ¿no? O pagos cada semana, o cada 6 meses. Entonces, eso también tiene que ver con rendimiento, porque si yo voy a tener mi dinero congelado o no disponible en algo, y además no me va a pagar muy seguido, pues voy a esperar que me pague más, ¿no? Otro tema tiene que ver con cuánto tiempo, ¿no? O sea, cuánto tiempo voy a invertir mi dinero, cuánto tiempo lo voy a tener ahí, vamos a decir, en riesgo o metido en algún proyecto, porque eso también influye. O sea, no es lo mismo que diga, ah, ok, voy a meter mi lana y no la voy a ver en una semana, que a lo mejor eso va a implicar un premio, un rendimiento menor, a decir, no la voy a ver hasta dentro de 10 años, ¿no? Y todos estos conceptos, de alguna manera, tienen como un contexto que es la tasa libre de riesgo, que es un concepto pues, muy abstracto, pero que tiene que ver con cuánto te está pagando una inversión que se considera segura, que en pocas palabras es lo que te pagaría el gobierno federal de un país. O sea, si pensamos en lo que te podría, bueno, se piensa al revés, ¿no? Lo que podría no pagarte a alguien a quien le prestes dinero, pues digamos que el mejor pagador en términos simples es el gobierno, ¿no? O sea, si tú le prestas dinero al gobierno, la probabilidad de que no te pague es prácticamente cero, sobre todo si le estás prestando dinero en la moneda que el mismo gobierno puede imprimir, como dicen. Entonces, ese riesgo se considera libre de riesgo, o esa inversión se considera libre de riesgo. Cualquier cosa que tú inviertas o que le prestes a alguien más, pues debería también de premiarte por hacerlo. O sea, no es lo mismo que le prestes al gobierno federal o que le prestes a tu vecina, ¿no? Aunque tu vecina la conozcas y la puedas ver y le puedas ir a tocar la puerta en cualquier momento, pues digamos que tú le vas a pedir a tu vecina que te recompense porque le estás prestando a alguien que probablemente no te pague. La realidad no funciona así, ¿no? Porque normalmente con tu vecina, que le tienes confianza, o con tu hermano, o con tu primo, o tu prima, o lo que sea, es muy probable que digas, no, hombre, no te preocupes, yo te presto, no me pagues, ahí luego vemos, ¿no? Pero en términos conceptuales debería de existir esa idea de, ok, dado que tú eres alguien que existe una probabilidad de que no me pague, pues yo te debería de pedir que me pagues un rendimiento adicional o un premio adicional por prestarte ese dinero. Entonces, no sé si estas ideas que les comenté en este momento les hacen sentido, y me encantaría escuchar si ustedes tienen una idea diferente de rendimiento como para complementar esto que estamos platicando. No sé quién suena. Esta es Gaby Candiani. ¿Cómo estás, Gaby? Y Donají, por acá. Bienvenidas. Les platico muy rápido. La intención de estas pláticas es justamente poder tener esta conversación. O sea, que no sea un como monólogo, ¿no? O sea, no se trata de una clase donde yo les voy a explicar o les voy a enseñar algo, sino que me interesa poder dialogar y poder decir, ah, ok,
están entendiendo o tienen una idea diferente o podemos complementar conceptos, ¿no? Y un poquito el tema del día de hoy es rendimiento de inversiones. Cada semana, esta es la tercera semana que nos reunimos. De hecho, tanto Anita como Tere han estado presentes en las tres, por lo menos en parte de alguna de las tres llamadas. Y lo que hemos estado haciendo estas semanas es platicar sobre inversiones en términos muy generales y ir cada vez profundizando en diferentes aspectos para poder tener una mejor comprensión y eventualmente una mejor toma de decisiones. Entonces, pues ahorita les platicaba qué significa para mí rendimiento o qué supondría para mí que te tendría que pagar una inversión. Y tiene que ver básicamente con el hecho de que yo voy a poner mi dinero en algo que no lo voy a poder tocar, y que además se lo voy a prestar o lo voy a invertir en algo que probablemente tiene un riesgo asociado y que por lo tanto me debería pagar algo, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo, si tienen alguna idea diferente con respecto al tema del rendimiento. ¿Sí me escuchan? Déjenme apagar esto. Sí. Estoy aprendiendo a usar esta plataforma porque es muy fácil, está como muy amigable, pero no tiene tantas funciones, entonces de repente es medio raro. Bueno, les presento otra lámina que me gustó, porque el otro tema importante cuando hablamos de inversiones, ok, ya les dije algunos conceptos que yo considero importantes cuando pensamos en rendimiento y cuando pensamos en, pues yo necesito que de alguna manera lo que sea en lo que vaya a invertir, pues me pague algo. O sea, tanto porque lo voy a dejar ahí un rato, o porque no voy a poder comprar lo que quiero comprar hoy, o porque el gobierno o alguien más me pagaría un rendimiento y yo esperaría un rendimiento adicional. Pero después la pregunta importante es, bueno, ¿y cómo elijo en qué invertir? Porque en el mercado hoy día hay muchísimas opciones, ¿no? O sea, la verdad es que hay demasiadas opciones desde mi punto de vista y se vuelve abrumador el elegir en qué voy a invertir mi dinero, suponiendo... Y bueno, y podemos regresarnos un poco y decir, bueno, la primera pregunta sería, ¿tengo el dinero para invertir? O estoy empezando desde una situación en la que más bien tengo que empezar a generar el hábito del ahorro, empezar a acumular recursos y poco a poco ir evaluando dónde me conviene invertir, porque ese es otro tema importante que no puse en esta lámina, ahorita me estoy dando cuenta, pero que tiene que ver con los montos. O sea, hay ciertos mercados o ciertos productos que me piden un monto mínimo para invertir para poder entrar. Pero en general, lo que me gustaría es plantearles esta idea de cómo elegir en qué invertir. Y me voy a ir un poco más allá porque cuando pienso en invertir, no pienso solamente en instrumentos financieros, que digamos que ahorita es como mi área de especialización, sino que pienso en todo, ¿no? Pienso desde, oye, me compro un carrito para poner un puesto de tacos o de hot dogs en la esquina, oye, invierto en ese terreno que me están ofreciendo en Los Cabos, que se ve súper bueno, oye, invierto en prestarle dinero a mi hermano que va a poner un negocio, o de plano, sí, ya hablando de instrumentos financieros, lo meto al banco porque sé que va a estar seguro, o compro, no sé, criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Que ahorita es como esta idea que está como muy de moda, que seguramente lo han escuchado. Y la pregunta importante ahí, desde mi punto de vista, tiene que ver con estos 4 aspectos. El primero, que es, yo creo que el más importante, es el costo de oportunidad, porque ahora sí que el dinero en la mano pues tiene un cierto valor, ¿no? Que va desde poder comprar comida el día de hoy, ¿no? Pagar la renta, pagar los gastos, o tener ese potencial de generar algo mucho más grande, ¿no? En el tiempo. Y entonces es muy importante poder plantearnos esa pregunta y decir, bueno, ¿qué quiero hacer con ese dinero? ¿Cuáles son las alternativas que tengo? ¿Pongo un negocio? ¿Invierto en instrumentos financieros? ¿Compro un terreno? ¿Compro una casa? Ahora me alcanza, porque a lo mejor tengo una cierta cantidad, no me alcanza ni para comprarme el carrito de los hot dogs, no me alcanza ni para comprarme el terreno, no me alcanza ni para comprarme la casa.
y a lo mejor me permite sí tener acceso a ciertos instrumentos financieros, pero no a otros, ¿no? Entonces, ese primer concepto de costo de oportunidad para mí es relevante porque obviamente nos empieza a abrir el panorama de qué es lo que es posible. Hola, Cris, ¿cómo estás? Bienvenida. Cris fue mi super colaboradora en el banco en la última etapa, en el área de compraventa de divisas. Estamos... ¿Perdón? Sin cámara. Ah, ok. Sí, es un rollo esto. Cris, muy rápido te platico. La idea, mi intención con estas sesiones es poder conversar. O sea, no es tanto como un monólogo ni una presentación así muy formal, sino más bien poder platicar con ustedes. Y esta es la tercera semana que hago esta sesión. Y hemos estado como poco a poco profundizando en diferentes aspectos relacionados con las inversiones. Hoy estamos hablando de rendimiento y les comenté hace unos minutos algunos conceptos que para mí están relacionados con el rendimiento o con esta idea de que si yo voy a invertir o a usar mi dinero en algo, pues yo esperaría que me paguen algo a cambio. Y más o menos unos conceptos de por qué esperaría que me paguen dinero a cambio, ¿no? Y ahorita lo que estamos platicando de manera muy general es cómo elegir en qué invertir. O sea, pensando que en el mercado pues, hay millones de opciones o millones de alternativas. Y bueno, ¿cómo puedo elegir en qué invertir? Obviamente, si pensamos en rendimiento como un factor clave, pues yo esperaría que eso fuera vamos a decir, el driver de mis decisiones. O sea, si yo tengo dos opciones de inversión y una me paga 10% y la otra me paga 5%, a lo mejor pareciera obvio que debería de invertir en la que me ofrece el 10%. Sin embargo, cuando lo ves como en un contexto más amplio, pues lo que te das cuenta es que tienes que saber si son realmente comparables esos parámetros, porque a lo mejor el que te paga 5%, o más bien al revés, el que te paga 10% es al terminar el proyecto. Por ejemplo, el otro día Tere nos hablaba de un proyecto de construcción de casas, y sí, a lo mejor dice, te ofrezco el 30% de rendimiento, pero eso es cuando se concluye el proyecto y se vendan las casas. Entonces, cuando tú lo ves en términos comparables, que en términos de rendimiento, normalmente hablamos de rendimiento anual, a lo mejor resulta que ya pasaron 3 años y ese 30% de rendimiento que sonaba súper atractivo, en realidad estás hablando de un 10% de rendimiento anual. Y a lo mejor tienes otra inversión que pareciera menos atractiva cuando la comparas de manera general o de manera simple, pero te das cuenta que es una inversión que te va a pagar ese rendimiento, pero cada mes. Entonces, cuando tú lo ves de manera anualizada, a lo mejor es 5% que se va al 60%, ¿no? Digo, y si hay inversiones que te lo dan. Entonces, es importante poder poner las cosas en un contexto que sí sea comparable. Yo les comentaba que el primer tema para mí es el costo de oportunidad, porque pues tenemos diferentes sopas, desde poner un negocio o comprar un carrito de tacos o comprar un terreno o un instrumento financiero o prestarle dinero a tu prima. Hay muchas cosas, ¿no? Ese es el primer tema que deberíamos de poder poner sobre la mesa. El segundo tema sí tiene que ver, desde mi punto de vista, con la relación entre el riesgo y el rendimiento, porque no es lo mismo que le preste dinero a mi prima y a ver si me lo paga, a que le preste dinero al gobierno federal, como les comentaba hace rato. O no es lo mismo que a lo mejor pensando en el proyecto de las casas, que me dicen, oye, sí, te voy a pagar, pero hasta dentro de 3 años. Entonces yo esperaría que eso me diera un rendimiento mayor como un premio por no recibir nada antes, ¿no? El siguiente tema tiene que ver ya más específicamente con instrumentos financieros. Y la verdad, o sea, para ser bien honesto, esa es una de las razones por las que yo en lo particular prefiero los instrumentos financieros, porque hay mucha información. Es mucho más fácil poder voltear a ver el mercado financiero y decir, a ver, la acción de fulanita empresa versus la acción de esta otra, ¿cómo se comparan? Porque ahí tienes información de la calificación de riesgo de esos emisores, tienes información sobre los estados financieros de las empresas, tienes información sobre sus órganos de gobierno corporativo, tienes mucha información que te puede permitir tomar una decisión. No es muy fácil, digamos, pero sí tienes la información para hacerlo. Y en particular, cuando hablamos de instrumentos
que son a lo mejor menos complejos, como por ejemplo invertir en la acción de una empresa en particular, o sea, ya sea comprar Apple, por ejemplo, o comprar Amazon, o comprar Cemex, o comprar FEMSA, que es la embotelladora de Coca-Cola. Si piensas, por ejemplo, en un fondo de inversión, que es algo que ya está más o menos empaquetado y que alguien más está gestionándolo por ti, en el mercado también puedes ver información clara sobre ese instrumento y decir, ah, ok, este es un instrumento que tiene cierto nivel de riesgo y tiene cierta sensibilidad a movimientos en el mercado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La calificación de riesgo quiere decir que si te van a o no a pagar, o sea, tiene que ver más bien como con la probabilidad de que no te pague esa persona o esa empresa, y la sensibilidad tiene que ver con qué tanto le afecta lo que suceda con los precios en el mercado, o sea, las tasas de interés, los tipos de cambio, los precios de las acciones en el mercado. Entonces, si tú hablas de instrumentos financieros, lo que es muy interesante, además de que hay mucha información, es que cada vez hay más alternativas que se parecen a lo que tú verías en el mercado real, vamos a decirlo así. Es decir, si tú quieres invertir en bienes raíces, por ejemplo, hay instrumentos financieros que replican el comportamiento de los bienes raíces. Entonces, a lo mejor dices, oye, es que me interesa mucho comprar un terreno porque yo sé que las rentas y que la posibilidad de crecimiento de los bienes raíces en el futuro es muy buena, entonces me interesa. Ah, pues, ¿qué crees? Hay un instrumento financiero que se llama Fibra, que básicamente es un fondo que invierte en comprar bienes raíces y tú eres dueño de una partecita de eso, ¿no? O sea, vamos a pensar que este fondo compra un centro comercial. Es como si tú fueras dueño de unos ladrillos del centro comercial, ¿no? Oye, es que me gustaría invertir en materias primas porque yo he leído que el petróleo va a tener un boom en el futuro. Ah, pues, ¿qué crees? Hay instrumentos financieros que replican el comportamiento del petróleo y por lo tanto te pueden dar ese rendimiento suponiendo que el precio del petróleo subiera. Oye, es que a mí me gusta el sector energético, ¿no? Que ahorita está un poco de moda con todas estas decisiones del gobierno. Ah, pues, ¿qué crees? Hay instrumentos financieros. Entonces, un poco lo que quiero decir es, lo interesante de los mercados financieros es que se vuelven como un espejo y cada vez más nítido y cada vez más, con más resolución, vamos a decirlo así, de lo que sucede en el mundo real. Entonces, algo que para mí es bien interesante en ese sentido es que a lo mejor si tú compras un terreno, pues solo te alcanza para un terreno. Y entonces si pensamos, la semana pasada hablamos un poquito de diversificación y decíamos que es valioso tener diversificado el portafolio porque si vamos a decir ese terreno resulta que está en un lugar donde construyen una carretera, pues una de dos, o aumenta el valor porque resulta que ya tiene acceso. Imagínense Lomas de Angelópolis que te pusieran la entrada adicional que están construyendo ahorita, pues tu terreno sube de valor. Pero si fuera al revés y de repente resulta que el gobierno expropia esas tierras porque va a hacer una nueva carretera, pues ya valiste porque todo tu dinero está invertido ahí. Si tú lo haces a través de instrumentos financieros, podrías dedicar una porción de tu patrimonio a eso que quieres invertir y tener la posibilidad de invertir en otras cosas. Entonces eso para mí se me hace bien interesante. Y otra cosa que es el último punto, que es como la parte ya técnica de esta plática, tiene que ver con que hay una forma de evaluar los activos, no hay una forma de decir, pues ese rendimiento que me está dando el instrumento 1 versus el instrumento 2 es mejor y lo puedo hacer de una manera que es comparable directamente. Entonces, un poco mi idea, y ya quiero terminar para escucharlas, es que tenemos que tener presente cuando queremos invertir en algo, pues que hay ciertos factores o ciertas razones por las que deberíamos esperar que nos pagaran algo a cambio, ¿no? Independientemente de si es, insisto, un préstamo que le estoy haciendo a un pariente o si estoy comprando acciones de una empresa o si estoy invirtiendo en un bien raíz. O sea, yo esperaría que siempre me paguen algo a cambio. Y después es bien importante poder comparar esas opciones de inversión y decir, ok, de manera clara y sin ambigüedades, la alternativa 1 es mejor que la alternativa 2, ¿no? Y a lo mejor lo único que quedaría como discrecional o vamos a decir, a decisión de cada quien, es la preferencia. Vamos a pensar,
oye, es que sí, ya vi que me paga más invertir en petróleo, pero es que a mí no me gusta el petróleo porque yo tengo una visión más ambientalista y quiero meterme en temas de bonos verdes y cosas así. Ok, perfecto. Entonces ahí ya cambia un poquito el panorama y probablemente también lo deberíamos de considerar dentro del costo de oportunidad. O sea, no es nada más ganar dinero por ganar dinero, sino que lo quiero hacer de una manera que además tenga un impacto positivo, ¿no? En el planeta o en el futuro, no sé. A mí algo que me encanta, ya quiero quitar esto, y que cada vez es más factible es que hoy podemos invertir ya no nada más en estas cosas como tangibles, o sea, ya no nada más es en los ladrillos de los bienes raíces, ya no nada más es en las acciones de una empresa o en la deuda del gobierno federal, sino que ahora podemos invertir también en conceptos o en ideas. O sea, no sé, imagínense invertir en el futuro, lo que sea que eso signifique, ¿no? Entonces, se puede desarrollar una estrategia donde tú le metas en una cubeta diferentes cosas de lo que para ti significa el futuro, desde, vamos a pensar, tecnología, ¿no? Por ejemplo, ahorita invertir, o sea, Zoom, por ejemplo, o tecnologías de Internet de las cosas, que es esta idea de que todo esté conectado y que lo puedas controlar desde el celular y no solo prender la cafetera y los focos, sino también que tu refrigerador pida el súper de manera automática, cosas así. Entonces, imagínense que todo eso lo metemos en una cubeta, en una licuadora, hacemos un modelo de riesgo y decimos, mira, este es un portafolio que invierte en el futuro. O sea, eso suena como, literal, como de ciencia ficción y cada vez está más accesible porque tenemos herramientas tecnológicas y tenemos instrumentos financieros cada vez más sofisticados que nos permiten hacerlo y además de una forma muy simple. O sea, eso para mí es como lo más interesante de todo esto. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola. Ya estoy terminando de hablar yo. Justo mi idea con estas pláticas es poderlos escuchar. Un poco recapitulando lo que les platicaba hoy es el tema de rendimiento. Creo que no, apagó su cámara. Y bueno, un poco una idea muy general de cómo elegir en qué invertir. Y sí me gustaría escucharlas, digo, son puras mujeres hoy, pero me gustaría escuchar porque estoy seguro, y esa es una de las razones por las que estoy haciendo estas pláticas, que el tema de inversiones es una cosa rara y medio tabú, medio como que no entendemos muy bien, pero tampoco queremos preguntar porque no vayan a pensar que no entiendo. Entonces yo lo que quiero proponerles es precisamente eso, ¿no? Este es un espacio seguro donde podemos preguntar, donde no hay preguntas tontas, donde no hay preguntas pequeñas ni dudas insignificantes, sino al contrario, ¿no? O sea, yo estoy seguro y estoy convencido que en esas preguntas, en esos comentarios, en esas inquietudes que tienen, hay mucho valor y es importante rescatarlo. Entonces, pues me encantaría, no sé si alguien quiera comentar algo, quiera preguntar, tenga alguna duda en particular, no sé, adelante. Por ejemplo, lo de la Afore, no voy a hablar de la Afore sin invertir en tus aportaciones voluntarias. Ajá. Esas aportaciones voluntarias, cuando tú vas incrementando tu saldo, como que se reinvierte esa cantidad o nada más invierte esa Afore con lo que tienes ya desde el principio. Es una muy buena pregunta. En realidad, el concepto de aportación voluntaria, vamos a decir que la única particularidad que tiene, comparándolo con lo demás que ya tienes en tu Afore, es que internamente las Afores lo que hacen es ponerlo en dos cuentas diferentes. Entonces, las cuentas de las aportaciones voluntarias están invertidas exactamente en lo mismo que el resto de tu Afore. O sea, imaginemos, tú tienes 100,000 pesos en tu Afore y vas a hacer aportaciones voluntarias de 10,000 pesos. Entonces, esos 10,000 pesos adicionales se van a invertir en la misma estrategia que está tu dinero actualmente y va a estar generando rendimientos y se va a estar reinvirtiendo y en ese sentido va a estar creciendo. Y la única diferencia es que si tú quisieras hacer retiros, ese dinero que está en tu cuenta de aportaciones voluntarias no está sujeto a las mismas restricciones que el resto de la cuenta. Es decir, tú podrías sacar el dinero en el momento que tú quisieras.
Si tú lo dejas, ese dinero hasta la edad de retiro o de jubilación, tienes beneficios adicionales, pero no tienes esa obligación de mantenerlo ahí. Entonces, pensando en esta idea del costo de oportunidad, si tú tuvieras un dinero que quieres poner a invertir o poner a trabajar, la Afore puede ser una buena alternativa porque te da la posibilidad de invertir en algo que genera rendimiento y tienes la posibilidad en un momento dado de sacarlo si es que lo necesitaras. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta, pero en general sí, ese dinero se invierte en lo mismo y la única particularidad es que lo puedes sacar cuando tú quieras, ¿no? Entonces, Ok. Entonces sí estaría bien como dejarlo ahí y no buscarte otro sistema de inversión que a lo mejor te dé mejor rendimiento o flexibilidad. exacto. Pues mira, es que esas son las preguntas importantes porque la primera pregunta sería ¿por qué preferirías invertirlo en tu Afore, en una aportación voluntaria versus otra alternativa? Una posible respuesta sería, lo que pasa es que la estrategia, bueno, vamos a poner otros términos. Yo no quiero tomar decisiones, la verdad es que no sé nada del mercado, de los mercados financieros, me da mucho miedo y yo sé, por lo que he leído, que las Afores pues son estas empresas que tienen mucha solidez y que además saben lo que están haciendo. Entonces, les cedo la responsabilidad a ellos de tomar las decisiones por mí. Ahora, y en ese sentido, a lo mejor el tema es que ese rendimiento esperado, que vamos a decir que es algo muy abstracto porque no sabes realmente cuánto va a darte en el largo plazo, tú supones que es mayor que lo que te daría meterlo, por ejemplo, en el banco o meterlo a lo mejor en una cuenta donde tú tengas que tomar decisiones de inversión porque dices, híjole, yo no tengo el suficiente conocimiento, entonces la probabilidad de que yo pierda mi dinero es mayor a que si la meto de este lado. Eso sería, desde mi punto de vista, una forma correcta de evaluar. Ahora, el otro tema que sería importante evaluar es en qué está invirtiendo la Afore en la que tú estás. Porque las Afores tienen un mandato muy claro, que es generar el mayor patrimonio posible para las personas que tienen su cuenta ahí. Y vamos a pensar que como tiene una carga regulatoria muy importante, la autoridad desde que se crearon las Afores les puso candados a ciertas cosas en las que no pueden invertir, o sea, en las que definitivamente no pueden invertir. Uno de esos candados tiene que ver con que el 80% de los activos de las Afores tienen que estar invertidos en instrumentos que están listados o que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores o en México, porque ahora hay dos bolsas de valores. Entonces, eso te cierra la posibilidad de tener inversiones en el extranjero, por ejemplo, en instrumentos que en México no existen o en mercados que no tienen una participación en México. Entonces, a lo mejor tú podrías tener un fondo de inversiones que tenga posiciones, pensando en eso que decía, ¿no? Del futuro, pero que tiene instrumentos o activos que son de Estados Unidos, de China, de la India, de Brasil, y que no necesariamente son activos mexicanos y que tengan un rendimiento mayor que el que te darían los instrumentos mexicanos. Y ahorita no lo tengo, pero es muy fácil o muy interesante ver el rendimiento de las bolsas de valores de México versus la bolsa de valores de Estados Unidos, por ejemplo. Las inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores de México, la verdad es que han tenido un rendimiento muy malo en los últimos años, y la Bolsa de Estados Unidos pues ha estado en un rally, en un crecimiento casi imparable hasta ahora con el COVID, en los últimos 10 años. Entonces, si tú tuvieras la posibilidad de invertir en el mercado gringo y decides quedarte en el mercado mexicano, probablemente estás dejando ir una oportunidad de ganar más dinero. No sé si con eso te contesto. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna...? Perdón, Manu. Sí, Tere. Iba a comentar, ahorita que están hablando de esto de los ahorros voluntarios y cómo se invierten las Afores, Sí. pero tengo entendido que también depende de la edad, ¿no? Dependiendo de la edad, como la Afore invierte en determinados fondos. Sí, ese es un tema... Ese es un punto bien importante porque las Afores, otra vez, son estas cosas enormes
que tuvieron que tomar, vamos a decirlo así, un promedio de las características de la población en general, y después hicieron estas cubetitas que les llamaron CIEFORES, que son como lo que realmente invierte los fondos. Y depende completamente de la edad de la persona, o de los, vamos a decirlo de otra manera, de los años que le quedan a esa persona para retirarse o jubilarse. Entonces, es muy diferente la estrategia que tomaría una persona que tiene 20 años, que apenas está empezando a trabajar, que le faltan 40 años para jubilarse, 45 años, a una persona que a lo mejor tiene 60, que ya está a nada de jubilarse y que lo que quiere es preservar completamente el valor de sus fondos. Entonces, otro tema importante, que ahorita con esto que menciona Tere, es que en la Afore tú no tienes flexibilidad. O sea, tú vas a tus aportaciones voluntarias y automáticamente se caen en la canasta donde están tus demás fondos, que dependen completamente de tu edad. Entonces, si tú, por tus características, por tu experiencia en los mercados, quisieras asumir más riesgo porque ves la posibilidad de ganar más dinero, en la Afore no lo puedes hacer. En un fondo de inversiones o en algún otro instrumento, sí podrías tú de manera discrecional decir, a ver, yo sé que mi perfil de inversionista por mi edad en particular es conservador, por decir algo, ¿no? Ya sabes que necesito preservar valor, pero yo la verdad es que sí estoy dispuesto porque conozco el mercado, porque entiendo lo que estoy haciendo. Yo sí creo que puedo generar más rendimiento entrándole a un portafolio con más riesgo. Entonces, eso sí lo puedes hacer, en la Afore no. Entonces, ese también sería un tema a tomar en cuenta, ¿no? Que para mí eso es como la parte de costo-oportunidad. O sea, yo puedo elegir, dependiendo de mis características, en dónde quiero invertir, o a lo mejor al revés, ¿sabes qué? No quiero tomar esas decisiones porque no quiero correr ese riesgo, le cedo la responsabilidad a una persona, ¿no? De hecho, dentro del mundo de la asesoría financiera hay, hay gestión o administración asesorada y no asesorada, ¿no? O sea, una es yo ejecuto lo que tú me pides que haga, y la otra es yo te asesoro con base en tu perfil y con base en lo que conozco de ti y con base en mi experiencia del mercado, lo que es mejor para ti invertir. Entonces, esos son otros de los horizontes que hay que tomar en cuenta. Pero es un comentario bien relevante porque si yo quiero tener un portafolio, vamos a pensar que la Afore, por la canasta en la que me toca, está muy invertido en deuda gubernamental. Entonces, si yo veo mi portafolio completo, digo, a ver, esta proporción de mi dinero ya está metida en gobierno federal, ¿no? Yo quiero meterme en otra cosa, porque si yo sumo las dos cosas en lo que estoy invirtiendo, la composición del total me gusta. O sea, es algo con lo que estoy satisfecho. Entonces, pues mejor busco una inversión que me lleve a otro tipo de activos. Si me preguntan, ese es el tema que yo tengo, por ejemplo, con los bienes raíces, porque normalmente para comprar una casa o comprar un terreno, pues, lejos que digas, híjole, le meto mi lana, nos endeudamos para comprarlo. Y entonces, si tú analizaras tu portafolio de inversiones, considerando las inversiones que tienes, inversiones entre comillas que tienes en bienes raíces, resulta que tu exposición a bienes raíces de manera relativa es gigantesca. Y entonces, si tú hicieras una evaluación de, oye, dado mi perfil de inversionista, ¿qué tanto de mi patrimonio debería estar invertido en bienes raíces? A lo mejor te caes en cuenta que debería ser mucho menor tu exposición. Pero bueno, eso ya es como una clavadez mía porque justo lo que les decía hace rato, ¿no? Dado que los instrumentos financieros cada vez te permiten entrar a más sectores y a más rubros y a más activos, de repente yo digo, híjole, pues casi que yo prefiero quedarme con puros instrumentos financieros y replicar lo que me gustaría ver en el mundo real. Y bueno, pensando en bienes raíces, por ejemplo, yo soy de la idea que, bueno, esa es mi percepción, mi idea particular. Yo prefiero rentar una casa y estar invirtiendo en otro tipo de instrumentos, en otro tipo de activos, que comprar una casa y estar pagando una hipoteca. Pero esa es mi visión, porque en mi perfilamiento, en mi forma de pensar, eso me genera más beneficios, ¿no? Entonces, pasa algo parecido. Si mi Afore ya tiene una cierta composición por la edad que tengo y yo quiero otra cosa diferente, pues entonces debería de buscar otro instrumento diferente, aunque tenga la posibilidad de invertir o de meter aportaciones voluntarias en mi Afore. Cris, ¿tú algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud?
Hola, ¿qué pasa cuando hacemos un préstamo, como comentabas en un inicio, por ejemplo, a los familiares o algo así? Ajá, Muchas veces sí nos dejamos llevar por por el vínculo que hay entre ellos, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí luego me lo pagas en un año. sí, claro. ¿Qué hacemos en este caso? Porque puede darse el caso que pues ya pasa el año y no hay ningún beneficio, ningún rendimiento. Sí. Es un tema bien, bien importante porque, hijo, entran muchos factores entre emocionales y entre, pues de repente hasta filosóficos y morales, porque tenemos esta idea de que cobrar es malo, ¿no? O de que esta noción, yo creo que hasta medio religiosa de los agiotistas y de que casi casi es un pecado y entonces, no, hombre, no te preocupes. Y después cuando quieres cobrarle a la persona, pues hasta se te esconde, ¿no? Mira, yo lo que diría, y es una recomendación muy, muy general, es, pues si ya le prestaste el dinero, pues la neta es que está bien difícil que le cambies a la mitad la jugada, ¿no? A lo mejor lo que sí puedes decir es, oye, pues fíjate que me acabo de enterar de estos temas y me gustaría platicar contigo porque sí creo que a pesar de que seas mi hermana, mi hermano, mi prima, mi primo, mi mamá, mi papá, pues que la neta es que el dinero que te presté, pues ya no lo pude utilizar para lo que quería, y creo que por eso pues, sí debería de haber alguna recompensa. Mi punto de vista, y que tiene que ver con incluso cómo funcionan los préstamos entre empresas muy grandes, una solución sería, oye, a ver, yo te presté, vamos a pensar, te presté 10,000 pesos. Ok, está claro que no me puedes pagar los 10,000 pesos ahorita, pero ¿cómo ves si me vas pagando una parte? Y eso lo vamos tomando como intereses. Y a lo mejor lo que sí podemos hacer, que no suene tan agresivo, es, oye, te hago una propuesta, que sí genere un beneficio para los dos, ¿no? Oye, yo ya te presté el dinero que lo usaste a lo mejor para algo importante, ¿no? O sea, suponiendo que invirtió en un negocio, oye, yo te estoy generando un beneficio, échame la mano de este lado. Y a lo mejor lo que sí puedes llegar es un acuerdo de decir, ok, olvídate de los 10,000 pesos por lo pronto, pero págame intereses. Oye, págame 1,000 pesos al año, lo que sea, ¿no? Y entonces ahí sí se puede hacer un análisis de decir cuánto te debería de pagar. Y entonces ahí sí podemos entrar y decir, bueno, yo les decía hace rato, la tasa libre de riesgo, por ejemplo, ahorita la tasa de referencia, que es como nuestra tasa libre de riesgo, está en 5%. Oye, pues mínimo 5%, ¿no? Y a lo mejor de ahí para arriba, lo que tú puedas acordar. Ahora, si es algo que alguien te está pidiendo dinero prestado, pues de entrada, y sí se puede también hacer hasta un Excelito muy sencillo con una propuesta de cuánto te debería de pagar esa persona. Y se me hace a mí interesante, yo hace poquito asesoré a una amiga que un cuate le estaba pidiendo dinero prestado. Y entonces él le mandó una propuesta, la verdad, muy charra de, oye, pues ahí te lo pago luego. Yo le dije, mira, mándale este Excelito y que él lo vea. Y entonces, si realmente necesita el dinero, le va a entrar y te lo va a pedir. Pero ya vas a tener un antecedente que te va a permitir sentirte tranquila. Y si no le quiere entrar, pues entonces o no le interesa tanto el dinero o prefiere no meterse en broncas contigo porque ya sabe que no te lo va a pagar. Entonces, desde cualquiera de los dos puntos de vista, pues tienes más tranquilidad o más paz, ¿no? Porque o ya no le prestaste el dinero o desde el principio estuvo de acuerdo con ciertas condiciones. Y ya después podríamos platicar de, oye, ¿qué pasa si no me paga, no? ¿O cómo le cobro? Pero yo creo que es muy diferente estar en un escenario así después de haber pactado algunas condiciones básicas que no tenerlas y decir, oye, pues págame, ¿no? No sé si me explico. ¿Te hace sentido lo que te digo, Gaby? Sí, sí, sí. Y aquí, por ejemplo, no entraría como, también debe ser como un pago fijo, o sea, para que también te vaya redituando de alguna forma cada mes o cada quincena o yo qué sé. Sí, esas condiciones ya se pueden establecer. O sea, yo lo que te diría, si pensamos en términos como muy generales, el deber ser es, oye, haz un contrato con esa persona y establece en ese contrato las condiciones de pago, es decir, cada cuándo vas a pagar,
de interés, en cuánto tiempo me vas a pagar el dinero, y a lo mejor sí, como dices, oye, a ver, establezcamos desde el principio que cada mes o cada quincena me vas a pagar una cierta cantidad y establezcamos desde el principio cómo esa cantidad que me vas pagando se va a ir saldando la deuda. En general hay dos formas de verlo. Una es, me vas pagando poco a poco y vamos haciendo, se llama amortizaciones, que es, vamos haciendo pagos al capital de lo que te presté, pensando en los 10,000 pesos, ok, cada mes me vas a pagar 1,500, por decir algo, y 1,000 pesos van al capital y 500 pesos es el interés, ¿no? Entonces, si en ese ejemplo, en 10 meses, pues ya me acabarías de pagar, porque ya me pagaste los 10,000 pesos y me pagaste 5,000 pesos de interés, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo. Otra idea es, oye, te presté 10,000 pesos, págame 500 pesos cada mes y al final del plazo me pagas los 10,000 pesos, me los regresas en efectivo, ¿no? Y esas condiciones yo creo que básicamente dependen del acuerdo al que lleguen, porque, y de las necesidades que tú tengas, porque a lo mejor tú dices, bueno, sí, hoy lo tengo en la mano y te lo presto con todo gusto, pero sabes que yo tengo pagos pendientes el próximo mes y pues más o menos corresponden a lo que tú me pagarías mensualmente. Entonces, esas condiciones ya las puedes tú establecer. Se podría hacer, vamos a pensar, me va a salir un poquito de mi postura más como de financiero, y si nos vamos al punto de vista legal, pues si tú tienes un contrato privado entre este familiar y tú, con esas condiciones, pues digamos que eso es una forma en la que tú también puedes protegerte y decirle, oye, aquí acordamos esto, aquí están las condiciones, pero no hay nada escrito. Es decir, tú decides, o bueno, entre los dos deciden, vamos a decir, al firmar ese contrato o al estar de acuerdo con esa negociación, cómo van a organizarse. O sea, no hay ninguna regla, no hay ningún, pues sí, ningún como condición que te diga, no, tiene que ser de esta manera. Tú decides, oye, ¿sabes qué? Te puedo pagar 1,000 pesos ahorita y los demás al final, te puedo pagar cada mes, te puedo pagar como sea, ¿no? Lo importante desde mi punto de vista sí es que desde el principio lo puedas pactar y decir, oye, ¿estás de acuerdo? Yo sí estoy seguro, y es más, les digo que lo he vivido, que ya cuando tú le presentas a alguien algo así, pues primero te da seriedad a ti, porque dices, oye, pues sí, te presto la lana, te echo la mano, lo que quieras, pero pues tampoco, o sea, tengas esa impresión de que, pues de que esto es gratis o de que siempre voy a estar disponible, sino realmente hay un costo de oportunidad en ese dinero que te estoy prestando que yo podría utilizar, aunque sea para irme a comprar lo que sea, o irme de viaje, o irme a donde quieras, pero que te genera a ti un beneficio. Entonces, prestarte el dinero me genera un beneficio también, porque me hace sentir bien, vamos a decir, pero tiene que haber también una recompensa monetaria, ¿no? ¿Te hace sentido? Sí, sí, claro. Gracias. De nada, Gaby. Cris, tú querías comentar algo, creo. O yo quiero que comentes algo, más bien. ¿Quién, yo? No. No, Cris. Ah, Pero no sé. Manuel, una pregunta. Sí, Tere. Hablando pues ahorita el tema del rendimiento, obviamente todos queremos invertir para obtener un mejor rendimiento, ¿no? Sí. En el caso de invertir en las UDIs, Ajá. inversiones en UDIs, ¿qué tan conveniente es? No sé, eso no sé si lo manejan mucho los seguros. Sí, las UDIs son una cosa que inventaron a partir de la crisis del 95. Es un acrónimo que significa unidades de inversión. Entonces, Sí. en pocas palabras, las UDIs son un instrumento, antes de entrar al instrumento financiero, es como una moneda nueva que se inventaron, que lo que propone o lo que se supone que tiene de fondo es proteger el poder adquisitivo de tu dinero. Entonces se supone que si tú haces la conversión entre pesos y UDIs, lo que obtienes a cambio es lo que tendrías que tener de dinero para poder pagar lo mismo que pagabas en 1995 con ese dinero. Así es en términos muy generales. ¿Qué significa de fondo la UDI? Que tiene una protección contra la inflación. Entonces, en ese sentido, la UDI puede ser un instrumento
muy interesante porque de entrada te permite garantizar que tu dinero no pierda valor en el tiempo, relacionado con el incremento de los precios. Y lo interesante con las UDIs es que además tienen un rendimiento adicional. Entonces, vamos a pensar, si tú, por ejemplo, ves ahorita un instrumento en UDIs, a lo mejor te pagan una tasa del 3%, por decir algo. Y tú dices, oye, pero ¿por qué voy a invertir en algo que me paga 3% en UDIs si CETES, por ejemplo, decíamos que es como el libre de riesgo, me está pagando 6%? O sea, como que pareciera que no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, lo que pasa es que cuando tú ese rendimiento de UDIs al 3% lo conviertes a pesos, que como decías es una moneda diferente, hay un tipo de cambio entre esas dos cosas. Y ahorita, digo, no sé el valor exacto, pero más o menos es 6 pesos cada UDI. Entonces, si tú sacas la cuenta de cuánto significaría ese rendimiento de 3% en UDIs convertido a pesos, te das cuenta que es mayor que el 6% en pesos. Entonces, a mí, de hecho, hace poco, bueno, el año pasado también abrimos un contrato precisamente con una aseguradora y lo pusimos en UDIs porque, bueno, yo junto con Chris estábamos en el área de tesorería viendo compraventa de divisas y vendiendo de dólares a los clientes, ¿no? Entonces yo tenía como en la cabeza la idea, no, sí, la depreciación del tipo de cambio y entonces el rendimiento del dólar está muy bien. Pero ya cuando vi las gráficas de cómo se veía el rendimiento del dólar versus el rendimiento de la UDI o el tipo de cambio entre esas dos cosas, no tiene nada que ver. O sea, la UDI se ha multiplicado por 6 desde 1995 y el dólar a lo mejor ha aumentado 100% o 200%. Entonces, en términos relativos, la UDI es 3 veces más rentable que el dólar, si lo quieres ver así, en términos muy simples. Entonces, la UDI es un muy buen instrumento, muy, muy buen instrumento, de entrada porque te protege contra la inflación y después porque sí podría generar en tu portafolio un rendimiento interesante. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuánto debería de meterme en UDIs? O sea, ¿debería meter el 100% o solo una parte o una mezcla entre pesos y UDIs o dólares? Porque ya vimos, por ejemplo, ahorita con lo del COVID y el precio del petróleo, el tipo de cambio se fue prácticamente de 18 a 25 pesos en semanas o días. Entonces, si tú hubieras estado invertido en dólares al 18 y los hubieras vendido al 25, hubieras tenido un rendimiento en días de 30%, que no te lo da otro instrumento hoy por hoy en el mercado. Entonces, por eso es importante que cuando pensamos en una estrategia de inversiones, hablemos sí de los instrumentos, por ejemplo, sí de la Afore, sí de las UDIs, sí de los préstamos a mis familiares, como proponía Gaby, pero verlos en un contexto de un portafolio donde tenemos diferentes elementos que se complementan entre sí. Y entonces a lo mejor dices, oye, la UDI, por decir algo, ¿no? La inflación del año pasado fue bajísima, fue de las inflaciones más bajas en los últimos 40 años. Entonces, si tú invertiste en UDIs, a lo mejor tu rendimiento no fue tan bueno porque no hubo mucha inflación. Entonces, ahí le metes dólares y entonces hubieras tenido un rendimiento más grande por acá, un rendimiento menor por acá, y eso compensa el rendimiento de tu estrategia en general. Entonces, ese es el otro aspecto que para mí es bien relevante cuando hablamos de rendimiento. No podemos ver el rendimiento como una cosa separada en todas las cosas en las que invertimos. Tenemos que verlo ya en un contexto de cómo esas cosas se complementan entre sí. Pero bueno, hablando de instrumentos en particular, a mí las UDIs me encantan, se me hace un instrumento bien, bien interesante. Incluso hay un concepto, hablando ya de portafolio, que se llama, bueno, es All Weather Portfolio, que está en inglés, pero es como el portafolio a prueba de cualquier clima, vamos a decirlo así, o todo terreno, si lo quieren ver de otra manera, que tiene una parte importante invertida en UDIs precisamente, o en, vamos a decir, en instrumentos con protección inflacionaria, precisamente porque eso realmente te genera mucho valor. Ok, gracias. Sí. Y bueno, perdón, ¿y riesgo? ¿Qué riesgo tiene? ¿El riesgo es mínimo? Pues es que el emisor es el gobierno federal, entonces el riesgo es mínimo, el riesgo es cero también, vamos a decirlo.
Entonces, Ok, en ese sentido, por eso es un muy buen instrumento, porque sigues teniendo el mismo riesgo que tendrías invirtiendo en CETES, por ejemplo, pero la garantía que tienes es que siempre, sí o sí, vas a estar protegido contra cualquier tema inflacionario. Si hubiera un escenario de inflación extrema, no sé si alguno de ustedes ha leído lo que pasó en Venezuela o lo que ha pasado en Argentina, que literal, ¿no? Una carretada de dinero vale menos que, no sé, una fruta, una verdura. Si tú estuvieras invertido en UDIs, no tendrías ese problema porque a fuerza tendrías esa protección, a fuerza te pagaría ese premio adicional. Si tú tienes una inversión en CETES, no tendrías esa recompensa, ahí tendrías una pérdida. Y a lo mejor han escuchado el concepto de tasa real o de tasa nominal, y tiene que ver precisamente con esto. Si tú tienes una inversión en CETES, cuando piensas ya en el valor real de esa inversión, valga la redundancia, pues usas una tasa real para describir ese rendimiento y entonces le quitas el efecto de la inflación. Entonces, otra vez, ese 6% o 7% que te pagaría un CETE o un bono del gobierno federal, cuando lo ves en términos reales, a lo mejor es un 3% o un 3,5, no sé. Entonces, pero bueno, hablando de riesgo, UDI o CETE es gobierno federal, es cero para todo efecto práctico. ok, gracias. Sí, ¿alguien más tiene algún comentario, pregunta, inquietud? ¿Sienten que les aportó valor esta plática que tuvimos? Sí, a mí sí, gracias. De nada. Y bueno, ¿y qué otros temas, hablando de inversiones, les gustaría tratar? Estaba platicando ayer con un amigo y me decía, oye, es que esa encuesta que pusiste, les platicaba que al principio de la llamada que decidí hablar de rendimiento porque hice una encuesta, mini encuesta en LinkedIn, preguntando sobre qué aspectos consideraron relevantes de inversiones y la mayoría de la gente contestó que el rendimiento. La hice en esa plataforma porque es una plataforma como de profesionales, entonces digamos que la gente que me contestó pues es el CEO de la empresa no sé qué o el head trader de no sé qué banco, o sea, son gente que, vamos a decir, tiene mucho conocimiento, background, experiencia en estos temas. Quise traerlo hacia esta plataforma precisamente para poder abrir esa conversación. Pero a lo mejor lo que me decía mi amigo ayer es, oye, es que a mí esa pregunta que lanzaste y esas opciones que diste no resonaron conmigo. Yo no estoy pensando en eso, yo estoy en otro rollo. O sea, yo ni siquiera he podido empezar a ahorrar. Entonces, de repente me quedé con la duda de decir, chin, pues a lo mejor hay otras preguntas que ya no se las tengo que hacer a los expertos, sino se las tengo que hacer a las personas que realmente tienen que tomar esas decisiones para sus vidas personales, sus vidas privadas, sus familias. Y sí me interesa poderles preguntar, digo, aprovechando que tengo aquí 5 personas, ¿qué temas les parecen relevantes o les gustaría tener más información al respecto? ¿Quién se anima a comentar algo? Por ejemplo, los terrenos que están sacando ahora allá en Yucatán, Ajá. pues son terrenos, la verdad, de bajo costo y facilidades. ¿Esa tú le ves como buena opción para invertir allá en este momento? Mira, te voy a contestar de una forma muy simple. Yo compré un terreno en uno de esos desarrollos y la verdad es que al final me terminé saliendo, no tanto porque no pensara que la inversión era buena, sino más bien porque, otra vez, hablando de costo-oportunidad, tuve una mejor oportunidad y saqué el dinero de ahí y lo metí en otra cosa. El tema que yo le veo es, hay una parte positiva que tiene que ver con todo lo que está desarrollando o todo lo que va a detonarse con el Tren Maya en el sureste del país. La parte que me preocupa un poco y que tiene que ver a lo mejor más con esto que decía de en qué invierten mi dinero y que no está tan nada más de ganar dinero, es, oye, pues todos esos terrenos que a lo mejor eran ejidos,
probablemente son reservas naturales, ¿no? No me queda muy claro todavía qué va a pasar con esos terrenos en el futuro, o sea, porque además pareciera como que hay muchísimos que están vendiendo una infinidad de desarrollos diferentes y todos te dicen que son el mejor y que están cerca de la playa y de Mérida y que tienen los mejores servicios. Entonces, la verdad, hay un tema de mucha ambigüedad, perdón, desde mi punto de vista, ¿no? Otro ejemplo que tengo muy presente, que a lo mejor es parecido, es Querétaro. Querétaro hace, qué sé yo, como 10 años, o a lo mejor hasta más, empezó a desarrollar toda una zona conurbada, que creo que en nuestras lomas de Angelópolis se quedan muy cortas, la verdad, horriblemente. Pero lo hicieron de una manera como muy bien estructurada porque tenían toda la infraestructura y si alguien ha ido últimamente a Querétaro es impresionante todo lo que hicieron ahí de circuitos, de calles, de comunicación, de infraestructura. Y entonces yo lo que preguntaría es, ok, pero ¿qué garantía existe? No solo de tu proyecto, de tu desarrollo, sino de que el gobierno en su conjunto, de que, no sé, la iniciativa privada realmente está invirtiendo en que esa zona se desarrolle de una manera sustentable, al menos para mí sería importante, y qué potencial tiene realmente de mercado. Mérida como zona está creciendo muchísimo, de hecho es de las ciudades que más ha crecido en los últimos años y en ese sentido tiene mucho potencial. El tema es que es difícil estimarlo, ¿no? Es difícil decir, ok, sí, todos estos desarrollos van a pegar, probablemente no peguen todos. Entonces ahí importaría, desde mi punto de vista, además de lo que ya comenté, de las características del desarrollo, ahora las características del desarrollador. Yo le apostaría más, aunque a lo mejor me cueste un poco más caro, a un desarrollador que ya tenga experiencia, le apostaría más a un desarrollador que tenga un plan, o sea, que no sea nada más, te vendo el terreno, sí está bien barato, te presento una maqueta o un plano, sino que realmente tenga como una idea de un desarrollo de largo plazo. Entonces, más o menos yo le tiraría por ahí. Y obviamente el otro tema que tiene que ver con lo que hablamos hace rato es cuánta lana, aunque a lo mejor dices, oye, pues le tengo que pagar 1,000 pesos ahorita, ¿no? Está perfecto, no hay broncas. ¿Cuánta lana le voy a meter al final? O sea, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto realmente es el valor de mercado de esa cosa? Porque estos cuates con tal de venderte, te dicen que va a valer 100% en 5 años, ¿no? O el doble, entonces, esa es la parte que es complicada de evaluar. Si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Lo voy a comprar y casi se lo voy a dejar a mis hijos porque no lo voy a volver a ver hasta dentro de 20 años, pues a lo mejor es una buena inversión, porque sí es muy probable que en ese tiempo tenga una plusvalía. El problema es que ahorita es completamente incierto. O sea, ahorita le estás apostando completamente a una idea y desde mi punto de vista, que eso es lo que yo decía de los bienes raíces, a lo mejor le estás dedicando mucho de tu patrimonio. Ahora, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Me cuesta 20,000 pesos, por decir algo, 100,000 pesos, y eso es el 1% de mi patrimonio, o sea, ni me quita el sueño, ni me quita nada, pues éntrale, no importa, ¿no? Pero sí fíjate en esas características que te dije, o sea, hay muchas opciones, busca a los desarrolladores, averigua quiénes son los desarrolladores, qué experiencia tienen, si no es una empresa que se creó ayer, o algo así, eso sí sería relevante porque es muy probable que dentro de todos esos desarrolladores que están apareciendo, como no es fácil que tú vayas ahorita a Mérida y te metas a ver qué están haciendo, es muy probable que haya fraudes allá atrás. Entonces yo te diría, búscate que sea un desarrollador serio, que tenga experiencia, que tenga un plan, que realmente tenga sentido y sí, probablemente ver si el gobierno está buscando invertir en esa zona porque van a necesitar de infraestructura sí o sí. O sea, esos serían mis puntos, ¿no? Mis comentarios. ¿Cómo ven? Manuel, también ahora se están publicitando mucho invertir en las acciones de Amazon. Eso, híjole. Yo creo que es un fraude porque están ahí saliendo con cosas que no tienen sentido, ¿no? Desde que dicen invierte $200 y gana no sé cuántos. No, yo lo que les diría es,
tengan cuidado con ofertas que realmente parezcan demasiado buenas para ser reales. Amazon, a ver, digámoslo claramente, es la empresa que más vale hoy en el mundo. O sea, y con todo lo que pasó de la pandemia y todo lo que ocurrió con el comercio electrónico, es una empresa que tiene un potencial gigantesco. Pero que alguien te diga, invierte en Amazon porque te vas a ser millonario, aguas, ¿no? Porque esos son el tipo de comentarios que no tienen mucho fundamento. Por ahí se había unido alguien más, pero creo que se escapó. Oigan, pues yo ya tengo que terminar la llamada. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado y que estén por aquí. Yo creo que mañana voy a lanzar una preguntita, una encuestita para ver qué tema hablamos la próxima semana. Lo que más me interesa es que sea algo que a ustedes les genere valor, ¿no? Y que si más gente se va uniendo a las llamadas, pues que también les genere valor y que vayamos aprendiendo y que vayamos tomando mejores decisiones. Yo encantado de la vida las podría asesorar si lo eligen y podríamos diseñar desde cosas muy sencillas hasta cosas muy sofisticadas desde el punto de vista de una cartera de inversiones y de una estrategia diversificada. Entonces, pues a sus órdenes, yo la verdad es que me fascina, creo que se nota. Y me tengo que ir porque me cambio de cachucha y me voy a dar clase, que es una de las cosas que me encantan hoy día. Una pregunta. Sí. Legalmente, cuando haces un préstamo, ¿hasta cuánto por ciento puedes cobrar? Legalmente no hay ninguna restricción. Hay digamos que ciertos rangos que son razonables o aceptables, pero te voy a decir que, por ejemplo, hablando de tarjetas de crédito, hay bancos que te cobran el 100% de interés anual. Entonces, no hay como un... Pues no hay una ley que te limite, ¿no? Y a lo mejor el tema es evaluar el riesgo de la persona a la que le vas a prestar. Y un ejercicio muy simple sería, ¿cuánto le cobra el mercado a una persona que se parece a la que tú le vas a prestar? O sea, vamos a decirlo de manera muy simple. Si tú fueras al banco o esa persona fuera al banco, ¿en cuánto le prestaría dinero el banco? Y ese tendría que ser tu piso, porque si no está yendo al banco, probablemente es porque el banco no le va a prestar el dinero. Entonces, vamos a pensar en un préstamo personal. Normalmente, obviamente depende del monto, pero normalmente estamos hablando de una tasa de alrededor del 20, del 25%. Si es una persona que a lo mejor ha tenido problemas para pagar y entonces tiene un historial negativo, a lo mejor estamos pensando ya del 30 a 35%. Ahora, si es una empresa, a lo mejor una pyme, por decir algo, un negocio, que es un crédito productivo, a lo mejor estaremos pensando en tasas de interés del 15% al 20% quizás, ¿no? O sea, esos son para mí rangos razonables, pero te digo, así como hay bancos que te prestan al 10% o al 8% hoy, hay bancos que te prestan al 100% o más, ¿no? Entonces, tampoco hay un estándar. Te platico ya sí, ¿qué pasó? Sí. Mi marido le prestó a un primo hermano 100,000 pesos. Ajá. Desde hace un año. Sí. Quedó que le iba a pagar en un año. Pero pues ya pasó el año y no le pagó nada. Ajá. Y mi marido, pues porque era su primo y primo hermano y demás allá, no hizo ningún contrato, convenio. Sí. Entonces, en estos casos, ¿qué se puede hacer? O sea, porque el primo dice que sí le va a pagar, pero pues ni dan nada, ni dice cuándo. Sí. Oye, mira, Gaby, te propongo que te busco en corto y te propongo que hagamos una propuesta para este primo hermano. Tiene que ver con lo que platicamos hace rato, ¿no? Decir, a ver, pues ya, te lo presté, está bien, ¿por qué no hacemos un plan de pagos a partir de ahora? Y planteamos ciertas condiciones que tendrían que ver con cada cuándo me vas a pagar y una tasa de interés. Y si quieres hacemos ya una propuesta en concreto. ¿Te late? Ajá, bueno. Órale. Sí, está bien, gracias. Perfecto. Bueno, pues las dejo. Ya tengo que correr, pero me encantó platicar con ustedes. Encantado de verlas cada semana y espero que esto les esté generando valor
Y porfa, ayúdenme a compartir para que más gente se una a nuestras pláticas. Que estén súper bien y nos vemos muy pronto.